la verdadera belleza, el Evangelio. Yo soy Elvia Palacios y el día de hoy pues estoy muy contenta de estar aquí con ustedes hablando de las buenas nuevas, de las noticias, del Evangelio, de la verdadera belleza que es el Evangelio. Y el día de hoy, bueno, pues tengo un invitado que quiero presentarles, es mi hijo Leo. Pásale, Leo, bienvenido a la verdadera belleza del Hola, ¿qué tal? Evangelio. Muy buenas tardes. Buenas tardes, bienvenido. Espero que se... Ay, me pintaste todo el ojo. ¡Ay, sí! Le pinté todo el ojito a Leo. Bueno, pues bienvenido. Estamos aquí hablando de la palabra de Dios, ¿verdad? Pero antes, quiero que ores por las personas que nos están viendo en este programa. Muchísimas gracias. Padre, gracias porque nos das vida, porque nos dejas grabar estas bendiciones que te van a ayudar a ti. Bendícenos y cuídanos y bendice a las personas y que no les pase nada. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Y bueno, pues hoy vamos a hablar de David. De esos Goliaths que tenemos en nuestras vidas, de esos enormes problemas que tenemos en nuestra vida y que lo tuvo el rey David teniendo a un gigante frente a él. Él siendo un niño, ¿verdad? ¿Quién era David? Dice. ¿Quién era David? El rey Saúl dejó de obedecer a Dios. Por esa razón, el Señor ordenó al juez Samuel que fuera a buscar a un nuevo rey para Israel. El rey escogido era uno de los hijos de un hombre de Belén llamado Isaí, pero el hijo que buscaba no estaba. David era el hermano pequeño y estaba cuidando de las ovejas. Ese sería el futuro rey, que tiene un arpa en sus manos. Además de pastor, era un gran poeta y músico. Ok, vamos a explicar más o menos la parte que tú leíste ahorita. El rey David, bueno, era un niño, más o menos de 16 años. Era chaparrito él. Entonces, cuando Isaí, el papá de todos esos muchachos, porque tenía varios hijos, y todos eran fuertes, grandes, y él pensaba que era uno de esos el que Dios había escogido para rey. Pero como dice su palabra, Dios, el hombre ve la apariencia, pero Dios mira tu corazón. Y en este caso, bueno, no fue la excepción. Realmente esta palabra salió porque David era un pequeño que cuidaba ovejas y que ya estaba destinado y predestinado para ser el rey de Israel. Porque, ¿qué creen? Que el rey Saúl no obedeció lo que Dios le mandaba hacer. Entonces mandaron al profeta Samuel para que lo ungiera. ¿Y puedes seguirnos hablando? Samuel, tal como Dios le había mandado, vació un frasco de aceite sobre la cabeza de David. Lo ungió, ¿verdad? Esa era la señal de que Dios la había escogido como un futuro rey de Israel, que era un gran privilegio. Poco después, los filisteos volvieron a atacar a Israel, y esta vez con un gigante llamado Goliat, que no paraba de burlarse de ellos y de Dios. ¿Cómo se atrevía ese gigante a desafiar a Dios? Cuando David lo escuchó, se presentó voluntario para luchar contra él. Ajá, ¿y qué le dijo, Leo? Cuando le dijo, tú vienes con lanza y escudo y espada, pero yo vengo en el nombre de Jesús. Yo vengo en el nombre de Jesús. No, en el nombre de Jehová de los ejércitos. Así. Y lo derribó. Pero fíjense bien, aquí, bueno, déjame platicar un poquito, Leo. Cuando tenemos esos problemas grandes, un Goliat en nuestras vidas, tenemos miedo, ¿verdad? Todo mundo tenemos miedo a la enfermedad o algo que se nos venga terrible, ¿verdad? Un Goliat, un problema. Pero cuando tú vienes en el nombre de Dios, todo cambia. Cuando tú crees y tienes la confianza y la fe en Dios, todo cambia. Porque ese pequeñito, imagínense cómo ese pequeño pudo acabar con ese hombre de más de 3 metros, nada más con unas 5 piedras que traía en su lanza. Que agarró 5 piedras en la rodilla. En su onda. Y acabó con él. A ver, enséñales esa imagen cuando lo tumbó, enséñaselos de cerquita. ¿Así? Ok. Y entonces agarró y con su onda, le dio aquí en la frente, ¿verdad? Y lo tumbó. Dice, David no era soldado
y ni siquiera quiso llevar armadura, porque le pesaba demasiado. Así que se plantó delante del terrible gigante, simplemente con una onda de 5 piedras que agarró del arroyo. Goliat Wow. se rió a carcajadas, pero ¿no sabes cómo que no contaba con Goliat? Con que David no luchaba, sino con el poder del Todopoderoso. Y a la primera pedrada, Goliat cayó muerto. Wow. El rey Saúl pidió que David fuera su músico personal. Tocaba tan bien que le calmaba cuando estaba nervioso. Sí, recuerdo, bueno, cuando vimos una película del rey David, ¿te acuerdas? Ujú. Que el rey Saúl se ponía mal, o sea, porque vino un espíritu de angustia en él, porque imagínense, o sea, ser rechazado por Dios. O sea, realmente ese rey fue rechazado por Dios porque no le obedeció. Y entonces vino a él un temor y un miedo. Y cuando venía David y le tocaba el arpa, él se quedaba como un bebé, o sea, escuchando y lo tranquilizaba. Pero David se fue haciendo cada vez más famoso y Saúl empezó a tenerle mucha envidia y quiso Exactamente. matarle, pero Dios avisó a David y este huyó y se escondió. Ella estaba más viejo. Ah, ok. Ahí ya David ya había crecido, Sí. ya era un rey. Ya ahí ya en poco tiempo logró ser un rey, ¿verdad? David se hizo muy amigo de Jonatán, uno de los hijos de Saúl, que se querían como si fueran hermanos. Sí. Jonatán, cuando vio que su padre quería matar a su amigo, le avisó y le ayudó a huir. Qué triste se pusieron al despedirse. David estuvo huyendo hasta que el rey Saúl murió. Fue entonces cuando fue proclamado por el nuevo rey de Israel. Qué contentos estaban todos. David sería un buen rey. Qué bonito. Y entonces vino ese rey. Pero cuando tú estás respaldado por Dios, aunque quieran matarte, no lo lograrán. Porque eso le pasó al rey David. El rey Saúl quería acabar con él, pero el rey David estaba respaldado por Jehová de los ejércitos. Jonatán murió en la misma batalla que su padre Saúl, y David, tal como le prometió, cuidó de la única familia que le quedaba, un chico que no podía andar llamado Mefiboset. Mefiboset, sí. Mefiboset lo atropellaron cuando fue en la guerra que perdió el rey Saúl. El pobre chiquito tenía yo creo como 10 años y de repente vino un carro y le arrolló sus piernitas y lo dejó así pues ya sin que le sirvieran sus piernitas. Entonces él se arrastraba y cuando el rey David tomó el cargo de ser rey, le dijo, ven, o sea, imagínense, era el hijo del mejor de sus amigos, de Jonathan. Y ver a Mefiboset en aquel estado, él le dijo, tú vas a vivir aquí en el reino, aquí en el castillo o donde viviera él, donde vivía el rey David, tú vas a vivir aquí porque todavía todo esto pertenece a ti, por tu padre Jonathan. Jonathan, ¿verdad? Se llamaba. Sí. ¿Recuerdas que David era un músico y poeta? Pues escribió muchas canciones sobre Dios, para que todas las personas del reino pudieran adorarle. Se llamaron salmos. Ay, no, los salmos están divinos. Cuando tú te sientas en angustia. De hecho, si me permites, Leo, yo quiero leer un salmo que me encontré. Ay, hijo, pásame los lentes de ahí, por favor. Quiero leer un salmo del rey David me pareció muy bonito, que en tiempos de angustia él clamaba, dice, Salmo del rey David, bendito sea el Señor, mi roca, que adiestra mis manos para la guerra, mis dedos para la batalla. Él es mi Dios amoroso, mi amparo, mi más alto escondite, mi libertador, mi escudo en quien me refugio. Él es quien pone los pueblos a mis pies. Señor, ¿qué es el ser humano para que lo cuides? ¿Qué es el simple mortal para que en él pienses? Todo ser humano es como un suspiro, sus días son fugaces como una sombra. Abre tu cielo, Señor, y desciende. Toca los montes y haz que echen humo. Lanza relámpagos y dispensa al enemigo. Dispara tus flechas y confúndelos. Extiende tu mano desde las alturas y sálvame de las aguas tumultuosas. Líbrame del poder de la gente extraña, cuando abren la boca y dicen mentiras,
cuando levantan su diestra y juran con falsedad. Te cantaré, oh Dios, un cántico nuevo. Con lira de 10 cuerdas te cantaré salmos. Qué bonito, ¿verdad? Él vivió para Dios. Fíjense, él conoce los corazones de cada persona. Y aunque después pecó David, ¿te acuerdas? Con su esposa. Eso lo acabo de leer. Bueno, apenas ahí viene para leer. Pero David también se equivocó. Se enamoró de una mujer casada llamada Betsabé e hizo matar a su marido para poder estar con ella. Fue horrible. Ay, Dios. Dios entonces mandó al profeta Natán para que le hiciera ver lo malo que había hecho y explicarle que habría consecuencias. David se arrepintió de corazón, pidió perdón a Dios y Dios le perdonó. ¿Me dejas explicar ahí? Fíjense que Dios conoce nuestros corazones y aunque cometemos errores, Él siempre nos perdona. Fíjate el pecado tan fuerte que cometió David de haberse casado con una mujer que ya estaba casada y que haber mandado matar al esposo, ¿verdad? Para quedarse con la esposa. Fue realmente algo pues muy fuerte, pero Dios conoce los corazones y David le servía al Señor y él siguió. Hubo consecuencias, Leo, porque en el pecado siempre va a haber consecuencias, claro. Pero Dios siempre está para perdonarnos. Amén. Años más tarde, cuando David ya era viejecito, murió. Su hijo Salomón será el nuevo rey de Israel. El rey Salomón, que escribió Eclesiastés y también algunos salmos. Pues muchísimas gracias, Leo. Es de verdad un placer tenerte aquí con nosotros hablando de la palabra de Dios. Pues Leo lee estos cuentitos tan hermosos que le dejan mucho la enseñanza de la palabra de Dios. Muchísimas gracias, Leo, por estar con nosotros. Gracias, bebé. Muchísimas gracias. Y bueno, déjenme despedirme. Esto fue La Verdadera Belleza, el Evangelio. Yo soy Elvia Palacios y recuerden, nuestros programas salen los martes y los jueves a las 9 de la mañana y también los invitamos a nuestra iglesia. Platícales un poquitito cómo te va en la escuela dominical. Pues nos enseñan de varias historias. Pues, volteate para allá. Ahora estamos hablando de justamente del rey David. Hablamos de David, Salomón y el rey Saúl. ¡Ay, qué bien! Fíjense que hay que instruir, como dice la palabra, instruye al niño de pequeño y de grande nunca se perderá, ¿verdad? Bueno, pues los invitamos, es calle Alameda, número 16, Colonia Centro, en Viña Centro. Dios les bendiga, yo soy Elvia Palacios y esta fue La Verdadera Belleza, el Evangelio.